Bueno, hermanos, quiero empezar el día de hoy leyendo algunos versos del Sagrado Corán, de la Sura de la Vaca, que es el capítulo número 2. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, misericordioso y graciabilísimo. Alif Lam Mim. Este es el libro del cual no hay duda. Es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que se les ha proveído y creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Estos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados. A los que niegan la verdad, les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Importante porque el tema de la verdad, nosotros como musulmanes, y sobre todo en este país de El Salvador, la gran mayoría de los que estamos aquí, no nacimos en una familia musulmana, no tuvimos esa dicha. Pero Allah Subhanahu wa Ta'ala quiso, Dios Todopoderoso quiso, que nosotros naciéramos usualmente en una familia cristiana. Y lo que aprendimos, los valores que aprendimos, el conocimiento que aprendimos de la religión, es usualmente el que nos enseña en nuestra familia. Lo que nos enseña el resto de la sociedad cristiana en el lugar donde nosotros vivimos. Hay un libro que se lo recomiendo enormemente, se llama Desviados, es un libro del doctor Lawrence Brown, y quiero empezar la conversación del día de hoy citando una frase que él la pone en la apertura de alguno de los capítulos que desarrolla en su libro, y dice: el problema de la gente no es que no sepan, sino que saben muchas cosas, pero que no son ciertas. Y esto lo dijo Josh Billings en la Enciclopedia del Ingenio y la Sabiduría. Interesante porque dice: la gente sabe muchas cosas. El problema es que eso que saben no es cierto. Muchas cosas no son ciertas. Entonces quiero empezar hablando de eso en el tema religioso. Cuando lo extrapolamos a eso, nosotros, y sobre todo en la cultura latina, no tenemos esa costumbre, por ejemplo, de leer, de investigar. No tenemos esa formación. De hecho, cuando se busca en las estadísticas de lectura de libros, Latinoamérica sale de lo más bajo en las personas que consumen libros anualmente, ¿verdad? Que consumen conocimiento de este tipo. Desafortunadamente es así. De hecho, ni siquiera salen estadísticas específicas de El Salvador. Les digo porque yo las he buscado en ocasiones. Es mucho más difícil. Entonces, la fuente de conocimiento para la gran mayoría de las personas en la sociedad son los medios de comunicación. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa multinacional, teníamos la oportunidad de generar algunos productos en México. Y recuerdo que antes de lanzar estos productos se hizo un estudio de mercadeo, y el estudio de mercadeo señalaba que en el caso de México, el 90% de las personas creen más en la televisión que en lo que le dicen el resto de las personas. 90% creen que la televisión tiene una gran credibilidad para ellos. Entonces, la televisión termina formando mucho a la gente, lo que ahí se dice. Y todos nosotros sabemos que podemos dudar bastante de lo que sale en los medios de comunicación, que siempre hay una u otra versión y que es difícil encontrar a veces la verdad en eso. En el caso de la parte religiosa, todavía lo vemos de manera más notoria. Porque, por ejemplo, muchas de las personas con las que ustedes pueden hablar de religión, y cuando ustedes empiezan una conversación o un debate en el tema religioso, se dan cuenta que el conocimiento que tienen usualmente es por las películas de Jesús, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, una película muy famosa de 1977, Jesús de Nazaret, es la película que siempre proyectan en la Semana Santa, por ejemplo. Y mucha de la gente tiene el conocimiento de lo que en teoría dice la Biblia a partir de estas películas, ¿verdad? Entonces, y de hecho cuando estás hablando con ellos, muchos te dicen: no, eso lo dice la Biblia. Y tú le preguntas: ¿dónde? No saben, ¿sí? Entonces, porque lo han visto en la película. Entonces, así, de igual manera, sucede con muchas cosas de nuestra vida diaria. No tomamos el tiempo para investigar y para escudriñar. Sin embargo, tanto en la Biblia como en el resto de libros sagrados, el Creador nos invita a nosotros como seres humanos a buscar la verdad y el conocimiento. Un musulmán, por ejemplo, está obligado a adquirir conocimiento y a utilizarlo de tal manera de que Allah facilite para él esa adquisición de conocimientos y que pueda transmitirlo también a otras personas. De hecho, por eso, estas charlas abiertas a la conversación y poder transmitir algunos conocimientos. No nos enfocamos en estas charlas mucho en el tema del Sagrado Corán, porque algunas personas que nos visitan en esta charla abierta no son musulmanes. Y entonces no le dan credibilidad 100% al tema del Corán,
Pero si vamos a las Escrituras, lo que buscamos principalmente es quitarnos un velo. Cuando yo me convertí al Islam, cuando tenía 16 años, la oportunidad fue sobre todo por los debates que teníamos con el imam, con mi hermano, y discutíamos sobre la Biblia. Y muchas cosas de las que están en la Biblia, cuando ya tú las lees, porque te das cuenta del conocimiento, nuevamente lo adquirías a través de la televisión, o lo que dice, no sé, el pastor en la iglesia, y tú no te das el tiempo de leer y investigar, te das cuenta del conocimiento que tenías era bastante superfluo, bastante superficial. Pero cuando tú ya vas a las Escrituras y lees con tus propios ojos lo que te están diciendo, hay un choque. Hay un choque para nosotros que fuimos cristianos en su momento y decimos, sí, hay algo que no está bien en esto, hay algo que no es verdad, hay algo que debo de investigar muchísimo más. Entonces, quería entrar el día de hoy en esta charla en algunos detalles sobre eso. Algunas cosas que la gente usualmente cree que sabe, como lo debemos decir en la frase, pero que realmente son mentiras. Y que incluso las puedes ver en las mismas películas o en lo que dicen los pastores en las iglesias. E incluso las contradicciones bíblicas. Eso es bien importante. Entonces quiero, a pesar de que algunas de las cosas que van a escuchar el día de hoy, tal vez algunos las han escuchado, pero creo yo que podemos aportar en esta conversación alguna nueva información. Así que gracias por su tiempo, por estar aquí el día de hoy y vamos a empezar con eso. Vamos a dejar tal vez un poco las preguntas y comentarios al final, ¿verdad? Para que podamos seguir en la charla, así que gracias a todos también por eso. Bueno, quiero empezar tocando el tema precisamente cuando hablas de la película, porque la película de Jesús, para empezar, ¿de qué trata la película de Jesús? O las películas de Jesús. ¿De qué trata? De la vida de Jesús. ¿Sí? La vida de Jesús, su nacimiento, cómo vivió y su muerte. Pero muy pocas veces en estas películas se trata del mensaje de Jesús. De qué es lo que Jesús enseñó. Muy pocas veces. De hecho, son pocas las partes en la película, si ustedes lo recuerdan, donde sale Jesús hablando del tema de las parábolas. Y muy corto ese tema. Muy, pero muy corto. Realmente la película es de qué hacía Jesús, o de que lo andaban persiguiendo, o de la gente que estaba alrededor de él, pero muy poco es del mensaje de Jesús. Entonces, empecemos desde el principio. Empecemos, por ejemplo, con el tema del nacimiento de Jesús. Si bien no voy a entrar en otros temas como, por ejemplo, la época en la que Jesús nace, o el día en el que nace, que el mismo catolicismo reconoce ya de manera formal que el 25 de diciembre era una fiesta dedicada al Sol Invictus y que después se convirtió en una fiesta del cristianismo, ¿verdad? Pero definitivamente era una fiesta pagana y así lo reconoce la Iglesia Católica. Pero sí en un punto importante que está en la Biblia. Por ejemplo, en la tradición judía, de la cual se derivan el resto de religiones cristianas también, desde esa tradición hebrea, los profetas vienen todos del padre Abraham, vienen del padre Abraham y de sus descendientes, ¿verdad? Y todos los profetas vienen de esa misma línea. Entonces la Biblia trata de hacer una recapitulación de la ascendencia de Jesús para comprobar que él era al final un descendiente de Abraham, un descendiente de David y que por lo tanto de la línea profética. Pero ¿qué es lo que hace el libro de Mateo? Vamos a leer Mateo 1. Del 1 al 17 está toda esta parte de la genealogía de Jesús, pero vamos a saltarnos por cuestión de tiempo, guarden los versículos, pero vamos a leer el principio, leemos unos 2 versículos y después nos vamos al 17 y vean lo que dice el versículo. Mateo 1, nos va a ayudar aquí el hermano Steven. De la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y el 1.17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ok. ¿Y quién es, según la Biblia o ese versículo, quién es la línea de conexión de Jesús con David y con el resto de los profetas? En el 1.16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuál es el error ahí? Para empezar. Jesús no tuvo padre, es lo que enseña el mismo cristianismo, que de hecho la Virgen María no fue tocada por un hombre. Entonces, ¿qué motivo tiene que la misma Biblia trate de comprobar o trate de enseñar de que José es un descendiente de David y del padre Abraham?
por ejemplo. Y eso mismo lo hace Mateo y el otro es Lucas. Solamente son los únicos dos evangelistas que hablan sobre el tema de Jesús, sobre esa genealogía. Y de hecho, si ustedes leen la parte de Lucas también van a encontrar que ni siquiera los nombres en medio de esa guía de personas que van teniendo hijos se repiten, diferentes personas. Entonces, ¿cómo es que estamos viendo de la Biblia hoy que dice que en teoría Jesús tratan de mostrar su descendencia de parte de Abraham y de David, cuando realmente José, que es el que menciona ahí, ni siquiera a María, no mencionan a María, sino que a José no tocó a la Virgen María? Entonces no tiene ninguna relación José con Jesús en el tema de nacimiento. ¿Cómo entonces pueden decir que viene de la línea de los profetas de acuerdo a lo que menciona la Biblia? Y lógico, y lo hace Mateo y lo hace también Lucas. Eso es uno de los puntos. Algunos sacerdotes, por ejemplo, han tratado de conciliar esto con decir de que María y José eran primos, ¿verdad? Pero si era así, ¿por qué no lo dice directamente la Biblia? ¿Por qué no habla que efectivamente eran primos y que entonces a través de María viene la descendencia hacia Jesús? ¿Por qué no lo dicen de esa manera? Simplemente tratan de rellenar una parte que es contradictoria en la Biblia. Eso es el nacimiento, como algo fácil. Ahora, cosas más sencillas. Después de que nace él, después de que Jesús nace y está en Belén, se aparecen unos personajes que son los Reyes Magos. Yo les pregunto a ustedes saben que muchos que hemos sido cristianos antes, ¿cuántos eran los Reyes Magos? 3. Rápido, responden 3. ¿Cuáles eran sus nombres? Ya. ¿Y dónde aprendimos eso? Lo aprendimos en la televisión, ¿verdad? Estaba hablando primero de la película y lo demás. Lo aprendimos en la televisión porque en esa época, precisamente de la Navidad y de los Reyes Magos en enero, el 6 de enero y lo demás, aparecen las imágenes, ¿verdad? De hecho, hay cuadros también sobre esto. Pero pregunta, ¿eso está en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en relación a los Reyes Magos? Y ahí, primer punto, el único evangelista que habla de los Reyes Magos es Mateo. Vamos a leer el capítulo 2 de Mateo. Al principio de estos versículos, creo que hasta el 6, Sheikh Brian, vamos a leer un poquito sobre qué dice Mateo sobre los Reyes Magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque a su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, primero, ¿qué dice el primer versículo? ¿Qué eran ellos? ¿Eran reyes? Porque decimos los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Eran reyes? Dice la Biblia. Magos. Dice magos, ¿verdad? Eso es lo que dice, que eran magos. Dice que eran 3. ¿Y por qué decimos eso que son 3? ¿Por qué respondimos rápidamente que son 3? Influencia de la televisión, influencia de los cuadros, influencia de nuestros padres. Y respondemos rápidamente y lo tenemos grabado, o sea, todo el mundo se lo sabe. Melchor, Gaspar, Baltasar, rápido, ¿verdad? Incluso si hablamos del color de su piel, ¿o no? ¿Había uno negro? Sí, ¿verdad? Pero les sorprendería ver a ustedes que hasta el siglo XV ninguno de los Reyes Magos era negro. Ninguno. Eso apareció después del Renacimiento, cuando se habló efectivamente de cómo a través de la literatura y a través de todo este periodo de cultura se unieron los continentes y ahí aparece un rey mago negro, ¿verdad? Que venía de hecho de la parte de Arabia. Pero cuando dice el versículo dice que eran magos, no dice que eran reyes, no dice que eran 3. Hasta hoy en día la iglesia armenia, que es más antigua que la iglesia protestante, por ejemplo, que es la mayoría de aquí en El Salvador y la iglesia católica, cree que son 12 estos magos, no son 3. Y la pregunta es ¿por qué? Son cristianos también, ¿por qué esa diferencia? Ahora, solamente uno de los evangelistas habla de eso. Esa es otra cosa importante. ¿De dónde vienen entonces los Reyes Magos? ¿De dónde vienen los nombres si no están en la Biblia? ¿Por qué se los saben ustedes? ¿Dónde los aprendieron? Nuevamente, fueron nuestros padres los que nos enseñaron, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen? Realmente los nombres de los Reyes Magos aparecieron allá por el siglo V en un evangelio apócrifo, un evangelio no reconocido por la Iglesia Católica, ¿verdad? Que fue dejado fuera en uno de los concilios, pero que aún así utilizan los nombres para dejarlos dentro de la historia cristiana. Historia cristiana
que no está en la Biblia. En la Biblia, en el mismo libro en el cual nosotros crecimos. La gran mayoría aquí, como les digo, nacimos en una familia cristiana, pero quizás nunca nos habíamos preguntado eso. ¿Y dónde están los nombres? ¿Eran o no reyes magos? ¿Qué color eran? ¿Cuántos eran? Y estamos viendo en la Biblia que ninguno habla de eso. ¿Cuántas cosas más nos enseñaron de esa manera? Y vamos a seguir reflexionando, porque otro tema importante es que cuando hablamos de magos, que sí lo dice la Biblia, magos, la magia no era vista de manera correcta por parte de la iglesia en ese momento. Entonces, ¿por qué son reyes? Los reyes nacen precisamente después con un personaje que lo vamos a hablar después, pues lo hemos mencionado algunas veces cuando hablamos de la Trinidad, un abogado y teólogo cartaginés. Bueno, felicidades a los abogados, porque hoy es el día de los abogados, ¿verdad? A los buenos abogados, felicidades. Pero de su nombre, Quinto Septimio Florencio Tertuliano, teólogo y abogado. Que saben qué fue lo que dijo para poner que estos hombres eran, el análisis que hizo de acuerdo al registro de la historia para llegar a la conclusión que eran reyes. Solo dijo, se ha sostenido que los magos eran reyes de Oriente. Esa es la única frase que tiene en la historia, y a partir de la cual a los reyes magos los hacen reyes, además de magos, para tratar de sortear la situación de que la magia no era bien visto. De hecho, la astrología con el tema del seguimiento de la estrella también era mal visto por la iglesia. Galileo Galilei no fue casi quemado por eso, por hablar de que efectivamente la Tierra no era el centro del universo. Entonces la iglesia no estaba a favor ni de la lectura astrológica ni de la magia. Sin embargo, aparecen estos personajes en el Evangelio, en uno de los Evangelios nada más, y la única forma de conciliarlo es extrabíblico, algo que no aparece en la Biblia. Entonces, a partir de ahí, imagínense desde cuándo empezó esto, desde cuándo se escribió el libro de Mateo. Se escribió en el año 80, 90 después de Jesús. Y hoy, a nuestros años, ustedes conocen quiénes son los reyes magos, los 3 reyes magos, y hasta los colores de piel y los nombres que tienen, cuando eso no está en la Biblia. Cuando eso está en la creencia. Y espérense, vamos a hacer otra reflexión más sobre esto. ¿Cuándo es el día de los Reyes Magos? ¿El día de los Reyes Magos? ¿Cuándo? 6 de enero, correcto. Según la Iglesia Católica también, ¿cuándo es el día de los Santos Inocentes? Que fue cuando Herodes mandó a matar a todos los recién nacidos, precisamente buscando al Mesías. ¿Qué fecha es? 28 de diciembre. 28 de diciembre es lo que dice. Ok, al 6 de enero. Cuando habla la Biblia de que estos magos o reyes vienen de Oriente, yo me puse a calcular. De hecho, ustedes lo pueden hacer también. Agarren Google Maps y vean desde dónde viene, pongan la Arabia Saudita, el Medio Oriente. Agarren el punto de Arabia Saudita, que fue el que agarré, y vean cuántos kilómetros hay para llegar hasta Belén. ¿Sí? Yo lo tengo aquí calculado. Hasta tengo una imagen, lástima que no pueden ver mi computadora, pero bajé una imagen de esto también. Hay 1891 kilómetros. En aquel momento, ahora llegar en carro es fácil, nos toma unas horas, 18 horas, nada, ¿verdad? En tiempo de los egipcios, que manejan mucho tiempo, 18 horas no es nada, ¿verdad? Pero en aquel momento no habían carreteras como las que conocemos hoy en día, ni puentes armados como existen hoy también. Habían ríos, lugares sinuosos, difícil caminar. Ahora, son 1800 kilómetros. ¿Saben cuál es la velocidad? También leí eso. ¿Cuánto es la velocidad promedio de caminar de un camello? 5 kilómetros por hora. Pueden llegar hasta 40 kilómetros por hora o 60. Hay competencias de camello también, ¿verdad? Ahí estuve viendo algunos videos. Pero un camello camina a la velocidad de 5 kilómetros por hora. Si nosotros hacemos la conversión sobre esto, nos vamos a dar cuenta que se tardaron 378 horas en llegar a esa velocidad sin parar. Dividido entre 24 horas, eso significaría 15 días, sin parar, sin detenerse a comer, sin detenerse a dormir, seguido. 5 kilómetros por hora, 1891 kilómetros, ¿sí? Lo cual es improbable. Tuvieron que dormir, tuvieron que comer, los camellos tuvieron que tomar agua. ¿Cuánto tiempo entonces tardaban en llegar? Porque de acuerdo a esos cálculos, para que ellos llegaran el 6 de enero, tendrían que haberse tardado 13 días, que de hecho es lo que calcula la Biblia según estas fechas, o lo que enseña la Iglesia Católica. Pero los cálculos nos dicen que por lo menos les tuvo que haber tomado 25 a 30 días. No coinciden las fechas tampoco en llegar. Pregunta además, ¿cómo se pusieron de acuerdo estos reyes? ¿A dónde se unieron? Porque uno venía de Persia, otro venía de la India. O sea, todavía hay más tiempo, porque en algún momento se unen y después llegan y van buscando la estrella que los va guiando a todos.
Eran 3 reyes magos de diferentes continentes, de diferentes países, una sola estrella, todos siguieron la misma estrella, la estrella cómo se movía. No hemos puesto a pensar en eso. No cuestionamos esas cosas, porque es bien bonito el relato de los reyes magos, ¿verdad? No lo cuestionamos. No lo cuestionamos y no nos interesa cuestionar pequeños detalles de ese tipo, pero que hacen la diferencia. Porque de la misma manera, así como nos enseñan los reyes magos, nos enseñan la Trinidad o nos enseñan cosas que Jesús no dijo ni hizo en el Evangelio. Y vamos a entrar a cosas ya más profundas. Ahorita solo les estoy leyendo un poco de lo relacionado a lo que dice la Biblia versus lo que realmente nos dice la historia católica registrada. Todavía otro tema importante a reflexionar. Herodes, cuando llegan estos reyes magos, y lo pueden ver en el relato bíblico, si ustedes leen completo el capítulo que les estaba comentando de Mateo. Cuando Herodes está con los reyes magos, le dicen, miren, vayan, investiguen sobre este Mesías y avísenme, vengan, avísenme dónde nació para que yo vaya y lo adore. Es lo que le dice Herodes. ¿Por qué no mandó a alguien? ¿Qué distancia hay de Jerusalén a Belén? 5 kilómetros. ¿Por qué mandar a los reyes magos? Y cuando vio que no venían, ¿saben qué? Voy a mandar a matar a todos los recién nacidos. A todos los recién nacidos. Que de hecho no hay un registro en la historia sobre eso. ¿Sí? No hay. Alguna matanza de ese tipo hubiese quedado registrada en la historia. No la hay. Solamente en la Biblia, en los relatos cristianos. ¿Por qué no mandó una persona a caminar 5 kilómetros para ver dónde había nacido en Belén? No, que le dicen los reyes magos que regresen, que le cuenten y que después él iba a llegar a adorarlo, y cuando ve que no llegan los reyes magos, manda a matar a un montón de niños, a todos los recién nacidos. ¿No les parece ilógico? Lo más fácil hubiera sido el rey mandar a alguien. Ahora, porque toco el tema también de la parte de la lógica. Eso va a ser importante en la narración de hoy. Sobre la parte de la degollación de estos niños, que les decía que no hay registro en la historia y solamente lo hay en los relatos bíblicos, también el capítulo 2, el versículo 13 de Lucas, nos habla al respecto de eso. ¿Qué pasa en el relato de Mateo? Llegan los reyes magos y le entregan 3 regalos, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Por eso es que dicen que son 3 reyes magos, porque como ahí sí la Biblia habla de 3 regalos, entonces lo más lógico era decir, pongamos 3 reyes magos, a pesar de que la iglesia hermena dice que son 12, hasta hoy en día, iglesia más antigua que la cristiana. ¿Qué dice Lucas sobre el nacimiento de Jesús? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Lucas capítulo 2, el versículo 13. Creo que lo puede leer unos 2 versículos antes también. Por ahí. Pero el ángel les dijo en el 2:10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De acuerdo. ¿A quiénes le está hablando ahí, según la Biblia, el ángel? A los pastores. Pastores, correcto. O sea que ahí no hay reyes magos. Llegan donde Jesús y no están los reyes magos. Eso es el relato de Lucas. O sea que mientras Mateo nos habla de reyes magos que vienen desde Oriente con toda una caravana siguiendo una estrella a entregar regalos, que es lo que nos aparece en las imágenes de los cuadros y de los bonitos fiestas de diciembre, lo que dice Lucas es que los que fueron pastores y que de hecho lo que aparecieron fue una tropa de ángeles, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A alabar al Señor. ¿Por qué no sale eso en la película? ¿Por qué no sale eso en las celebraciones? ¿Por qué no vemos cuadros de eso? ¿Por qué vemos los Reyes Magos? ¿Por qué no vemos lo que dice los evangelios? Según lo que nos han enseñado, nos enseñaron cuando éramos cristianos, era que la Biblia es un libro perfecto, que no se equivoca, que no hay que dudar de eso. Entonces ahorita hemos visto un par de cosas que nos hacen reflexionar y pensar, ¿es la Biblia un libro perfecto? Que ya lo hemos visto mucho antes, pero vamos a profundizar en argumentos todavía más claros. Aquí hay una contradicción clara. Lucas dice que fueron pastores y Mateo dice que fueron reyes magos. Bueno, dice que fueron magos, ni siquiera que fueron reyes. Pero vieron cómo se degenera la historia. Y eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado. Vamos a temas más profundos ahora, después de ir con pequeños detalles sobre la contradicción. La crucifixión de Jesús, ¿sí? Lo que nos enseña. Una base del tema de la crucifixión de Jesús y de la creencia que repiten los católicos, por ejemplo, cuando se trata de recordar la muerte en la cruz de Jesús para ellos, es el tema del Vía Crucis. ¿En qué consiste el Vía Crucis? ¿Alguno fue católico? Sí, vean, alguno fue católico. ¿Qué es el Vía Crucis? El camino que llevó Jesús
Es correcto. Y van haciendo estaciones. La atraparon, la soltaron, Correcto. la cruz se cayó, se levantó, le pusieron algo. ¿Qué fue lo que hizo? Cargó la cruz, se cayó, se detuvo, entonces iba haciendo... Pusieron ayuda, Ok, pregunta. lloran. De acuerdo. Buenísimo, buenísimo, René. Pregunta. Jesús cargó la cruz. ¿Por qué hay cuadros de Jesús cargando la cruz? Porque en la película Jesús carga la cruz. Exactamente como nos está diciendo el hermano René, que va con la cruz y se cae porque es pesada. Y él no aguantaba y lo golpeaban y lo insultaban y todo lo demás, ¿verdad? También hay un problema porque hay unas que te tiran la cruz entera y en otro que solo lleva El palo. el palo. No, voy a entrar también en ese, tal vez no voy a tocarlo como parte profunda, pero tenés razón. De hecho, los historiadores dicen que realmente las cruces eran o una X o un palo vertical, que nunca tuvo que ver con la cruz que hoy conocemos hoy en día. Pero para no entrar a ese detalle, vuelvo y les pregunto. Porque cuando uno le dice a la gente, dicen que sufrió, no dicen cargó la cruz por nosotros. Lo que suelen decir es que cargó nuestros pecados. No es esa la filosofía que nos enseña cristiana. ¿Cargó la cruz Jesús? ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en ningún lado. En ningún lado. ¿Quién cargó la cruz? Simón de Cirene. Y eso sí está en la Biblia. Está en Mateo 27, del 31 al 32. Si lo leemos por ahí. 27 al 31. Ujú. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. No dice que Jesús cargó la cruz. ¿Y qué dice sobre eso Marcos en el 15, 20? Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. De acuerdo. En la película se recuerdan ustedes las imágenes de esto. Porque crecimos con eso. Eso fue lo que nos educó en los evangelios, no un estudio profundo de la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la película? Va Jesús, lo golpean, le pesa la cruz, pobrecito, se le cae la cruz. Y entonces ahí sí, ya cuando ya no puede, está Simón de Cirene y carga la cruz. En algunas películas, hay otras que no. Pero eso sale en las películas. En la Biblia, en ningún momento dice que Jesús cargó la cruz. Pero hasta hay cuadros en las iglesias de Jesús cargando la cruz. ¿Cómo explican eso los cristianos? Bueno, se van a Juan, en el capítulo 19, 16, y tal vez para ir un poco más rápido en eso, donde sí, lo único que dice el versículo dice, tomaron a Jesús y le llevaron. En el versículo no aclara si Jesús cargó la cruz o no. Entonces ellos dicen, miren, Juan es un libro bien espiritual. De hecho, ¿quién escribió el libro de Juan? Una comunidad cristiana posterior a Jesús, en el tiempo de Jesús. Y entonces ellos decían que el cargar la cruz era como cargar nuestros pecados. Pero en ningún momento, en ningún versículo, dice que Jesús cargó la cruz. Entonces, ¿por qué hay cuadros? Porque la iglesia permite que hayan reyes magos que no son reyes magos, con nombres que no existen, que se celebren una festividad que no existe, con un cuadro de cargar a Jesús la cruz, que tampoco nunca existió, que no está en la Biblia, pero sí lo ponen en las películas. ¿Qué es lo que nos educa? La televisión. La gente sabe muchas cosas, ¿o no? Porque cuando yo pregunto ahorita, Melchor, Gaspar y Baltasar, no sé qué, la cruz, el Vía Cruz y que cargó la cruz. ¿Por qué saben tantas cosas? Pero la gente sabe cosas que no son ciertas. Es la frase que empezamos leyendo hoy. Ok, vamos a entrar a otro punto importante. Jesús, según la tradición cristiana, los musulmanes creemos que no fue crucificado. En el Sagrado Corán nos dice que Él fue elevado, alhamdulillah, por misericordia de Allah. Pero los cristianos dicen que fue crucificado, ¿ok? ¿Qué dicen entonces el Evangelio sobre eso? Cuando ya lo están crucificando, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Alguien me las puede decir? ¿En serio? Ok. Perdóname porque no saben lo que hacen. Y Padre, ¿por qué me has abandonado? Que lo decía en arameo, Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? Eso está en la Biblia, ustedes saben, ¿o no? Y la de Padre, ¿por qué me has abandonado? También le dijo. Agreguémosle otra, consumado es. Juan 19:30. Y la otra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. ¿Cuál de todas es cierta? Las últimas palabras de Jesús. Porque en todos los versículos dice, y diciendo esto, expiró. Y si quieren lo podemos leer. Leamos rapidito Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Vamos a Mateo 27:46. Ahí expiró, ¿verdad?
En tus manos encomiendo mi espíritu. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no dice que murió después ahí, creo que más adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Volvió a decir otra vez la misma frase y entregó el espíritu, es decir, murió. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuál es la verdad? Si la Biblia es un libro perfecto, si los evangelistas fueron inspirados por el Espíritu Santo, pónganle todas las cosas que quieran. ¿Cuál es la verdad? De las palabras de Jesús. Y si se equivocaron en eso en un momento tan crucial, ¿y el resto de enseñanzas de Jesús que están en la Biblia? Podemos confiar en ellas. Pero sabemos muchas cosas, porque cuando yo les pregunté, todos se acuerdan de una frase, ¿verdad? Tal vez la de consumado es, no salió, pero todos nos acordamos de una frase. De hecho, yo fui a ver en la última parte del video de la película de Jesús de Nazaret, y ahí combinan las dos cosas, combinan a Lucas y combinan a Mateo. Y dice él, Elí, Elí, lama sabactani, y después dice consumado es, y fallece. Las dos versiones, ¿por qué? Si no son iguales, no es lo mismo. Ahora, después de eso, y estos han escuchado, bueno, este versículo lo quise agregar, tal vez no tanto en las contradicciones, pero un tema bien relevante, que de hecho me lo pasó Emerson, bien interesante, porque en Mateo 27, del versículo 51 al 53, hay un evento, cuando después de que muere Jesús, vean que estamos siguiendo la cronología de algunos eventos, ¿verdad? Muere Jesús en la cruz, 27 y el versículo 51 al 53, fallece Jesús en la cruz. Ahí está confusión de frases, ¿verdad? De lo que dijo Jesús. Un evangelista dice una cosa, otro dice otra. ¿Y qué dice Mateo después del fallecimiento de Jesús? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué pasó con esos muertos que volvieron a la vida de los sepulcros? ¿No les parece un evento sumamente crucial? Una cantidad de santos muertos que resucitaron. ¿Y dónde está eso en la película? ¿Dónde está eso en las enseñanzas de la iglesia? ¿Qué le dicen los cristianos cuando usted les pregunta eso? Me da risa porque ese versículo Emerson me lo pasó este fin de semana cuando fuimos a Santa Ana y tuvimos la oportunidad de recibir a un par de hermanos de una organización evangélica mundial que querían conocer un poco del Islam y querían entablar un debate. Realmente no fue un debate, ¿verdad? Emerson habló con ellos y les preguntó sobre este versículo. Y parece que nunca lo habían leído. Y son evangelistas. Yo les pregunto, ¿ustedes lo habían escuchado? ¿Han reflexionado alguna vez sobre esto? ¿Qué pasó con estos santos que resucitan? Porque si el milagro de la resurrección de Jesús es un milagro que todo el mundo dice, increíble que Jesús resucitó. ¿Y este montón de santos? ¿Qué se hicieron? ¿Qué pasó con ellos? Y está en la Biblia, cristiana, la que leen los cristianos. Ahí está, vean cualquiera de las versiones. Ok, otro punto importante. Esto lo hemos dicho varias veces, tal vez algunos se saben este punto, así que lo voy a tocar rápido, pero si alguien no lo ha escuchado, ¿cómo murió Judas? Los que no son musulmanes. Alguien me puede responder, ¿cómo muere Judas? Ahorcado. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Como la mascarilla ya no se logra ver quién dice, pero bueno, ahorcado, ¿verdad? Esa es la tradición y esa es la película, ¿o me equivoco? De hecho, Judas ahí está bien triste por lo que ha hecho, va, tira las monedas y se ahorca. O no, eso sale en la película, ¿sí? ¿Y por qué no los leen Hechos 1, versículo 18 al 19? Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Perfecto. Habían escuchado eso, que Judas no murió ahorcado, sino que dice que compró con el dinero de iniquidad un terreno y que tropezándose se cayó y salieron todas sus vísceras, básicamente. Cuando ustedes leen las páginas cristianas y ustedes pueden poner muerte de Judas, ellos tratan de explicar rápidamente esto y dicen, no hay ningún problema con explicar esto, es fácil, súper fácil. La cosa es que él se ahorcó. El cadáver se empezó a podrir, cae el cadáver y cuando cae se le salen sus sesos. En el capítulo de Hechos 18 dicen, lo que realmente está describiendo es lo que pasó con el cuerpo, pero ahí no dice que murió.
cuando se le salieron las tripas. De todas maneras, si alguien se cae, ¿por qué se le van a salir los sesos? Así preguntan los cristianos. Yo me pongo a preguntar, ¿es eso lógico? ¿Por qué el evangelista va a contar lo que pasó con un cuerpo muerto? Cuando está contando la muerte de Jesús, y la muerte de Judas, perdón. Y todavía, cuando tú vas a lo profundo de esto y te das cuenta que un Judas es un Judas que se arrepiente, el que se ahorca, ¿verdad? Está arrepentido y por eso se va y se ahorca y se mata a él. El otro no es un Judas arrepentido, es un Judas que va a comprar un terreno, bien chivo a comprar el terreno y que sin querer cae y muere. Él no está arrepentido. Entonces, estamos hablando de una parte esencial de un Judas diferente. ¿Por qué nos enseñan que murió ahorcado? Porque la película sí lo dice. Pero la gente no lee, no profundiza al respecto. Entonces la gente sabe. La gente sabe que Judas murió ahorcado, pero probablemente también es mentira. Eso es lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad. Y un tema bien importante, hermanos, es el tema del uso de la lógica. Hay un apartado también en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que a mí me encanta también, porque cuando están discutiendo en el juicio con Alicia, que está defendiendo a alguien que está siendo acusado por ahí, el rey, tratando de desacreditar a Alicia para que se vaya de la corte, le dice, todas las personas que midan más de 1 kilómetro tienen que salir de la sala. Y como Alicia, acuérdense que en ese momento estaba alta, ¿ve? Y todo, y dice, ¿y eso dónde lo dice? Es la regla más importante de todas, el artículo 42, le dice. Y viene Alicia y le responde, esa regla la acabas de inventar. Si fuera la regla más importante, sería la número 1. Es cierto, es lógico, ¿sí? Entonces, la lógica debe ser parte de nuestro desarrollo a la hora de leer e investigar, sobre todo cuando hablamos de un tema tan importante como la salvación. No puede ser que después de escuchar cosas como estas, cuando hablamos con las personas de la religión cristiana, sobre todo con nuestros amigos y familiares, las personas no duden y no piensen, ¿qué pasó con ese montón de santos que resucitan? ¿Por qué hay una contradicción con Judas? ¿Por qué sale que Jesús carga la cruz y realmente no la cargó? ¿Por qué tratan de unirlo con David? Y la misma Biblia ilógicamente habla de que José era su padre cuando ni siquiera tocó a la Virgen María. ¿Por qué los Reyes Magos? ¿Por qué sé que son 3 cuando realmente la Biblia no lo dice? ¿Quién me está enseñando cosas que son mentiras y por qué? ¿Por qué la iglesia lo hace? ¿Por qué aprendemos mentiras? ¿Por qué no tenemos la verdad sobre las cosas? ¿Por qué hay 4 evangelios? ¿Por qué no 1? Si es una palabra perfecta del evangelio, ¿por qué hacen falta 4? Es que dicen, no, es que se complementan. No se complementan, se contradicen. Les acabo de leer las últimas palabras de Jesús en la cruz. Se contradicen. Todos los evangelistas. ¿Cuál es la verdad? Si fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿por qué no pusieron la verdad en la Biblia? ¿Por qué no hay un solo evangelio? Porque dice el evangelio según. Y de ahí podemos ir a la personalidad de cada uno de ellos. ¿Quiénes eran estos evangelistas? ¿Conocieron a Jesús? ¿No lo conocieron? ¿Por qué la gente no se pregunta eso? Porque a la gente no le interesa la salvación. Vivimos en un mundo totalmente empujado por el tema materialista, tanto así que realmente la gente no está preocupada por la otra vida, que debería ser lo importante. Si realmente nosotros creemos que hay otra vida después de esta y por tanto es la más importante que hacer negocios, más importante que estudiar una maestría en otra cosa, debería ser investigar sobre la salvación. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera que yo haga? ¿Cómo espera que yo me comporte? Esa debería ser nuestra meta. Sí creemos en la otra vida, pero no, nos distraemos en otras cosas. ¿Y saben qué? También le encanta a la sociedad y al Shaitán y el diablo en general que estemos perdidos. Que lo que hagamos sea ver la televisión para adquirir conocimiento. Un conocimiento que al final nos damos cuenta que es falso. Hace 2 semanas corría bastante un video sobre la última homilía de Monseñor Romero. Y en esa homilía, fuera de la parte cuando les ordena a los soldados no matar, y por eso es tan famosa, él empieza hablando y dice, sobre la ley de Dios no puede prevalecer la ley de los hombres, dice. Y por eso le dice a la gente, tienen que hacer lo que ordena Dios, no matarás, le dice. No lo que ordenan los hombres. Pero ¿saben cuál es el problema de la religión cristiana? Que lo que se hace es lo que ordenan los hombres. Seguir tradiciones que no están en la Biblia. Creer, por ejemplo, en la Trinidad, que el mismo Tertuliano, al que citamos el día de hoy, la inventó 200 años después de Jesús. Hablar de que Dios es 3 y 1 a la vez. Eso no está en la Biblia, en ninguno de los versículos. Y aquel único versículo de Juan donde está, la coma juánica, Juan 5:7, la misma iglesia reconoce que es un versículo agregado 800 años después de Jesús. Y está, de hecho, en los pies de página de las Biblias.
pero las personas no leen. Las personas les basta quedarse con lo que han aprendido de manera superficial. Entonces la gente sabe muchas cosas, pero la gran mayoría de cosas que saben son mentiras. Que Allah nos libre de la mentira. Que Allah nos permita conocer la verdad y seguir el camino de la verdad. Que Allah nos guíe hacia su misericordia y que nosotros podamos gozar después de esta vida del paraíso. Y que además nos permita, hermanos, compartir este conocimiento con el resto de personas, con las personas que amamos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Porque si queremos algo para ellos, si los amamos, lo que mejor queremos para ellos es que salven sus almas. Y para eso debemos de seguir lo que Allah, Dios Todopoderoso, único, dijo a todos los profetas. Ese único mensaje es el que como musulmanes debemos de seguir. Y para eso, hermanos, tenemos que esforzarnos, investigar un poco, cuestionar. Así que yo invito no solo a los musulmanes a cuestionar e investigar, sino a aquellas personas también que no profesan la religión islámica, a que se acerquen y pregunten, a que tengamos la oportunidad de debatir, de compartir conocimientos y que Allah guíe los corazones. Al final, nosotros como musulmanes, así como nos enseña también el Sagrado Corán, simplemente debemos transmitir el mensaje, como lo hicieron también el resto de profetas. Y Allah es el que guía dependiendo de los corazones de las personas. Así que, hermanos, con eso quiero terminar la charla del día de hoy.